¿Cómo les va? Hola, muy buenas noches. Hola, profe, buenas. ¿Todo bien por acá, no? ¿Cómo les ¿Todo va? bien aquí con COVID nomás, pero bien? Aquí comenzando entonces la clase de hoy día, lunes 7 de junio. A ver cómo está la cosa para ver lo que vamos a revisar en este libro de lenguaje. Así que vamos con todo a comenzar nuevamente esta clase. Hoy día vamos a leer comprensivamente el poema Nada de Carlos Pessoa Feliz, que se encuentra en la página 19 de esta guía de aprendizaje número 1, comunicando lo que somos. Así que te digo que lo tengas a mano ahí. Si no cuentas con la versión impresa, recuerda que siempre está la versión digital que se puede encontrar en nuestra carpeta compartida Drive, pero también en esta clase, como siempre, yo proyecto en pantalla lo que estamos leyendo. Así que nadie se puede quedar fuera de conocer los contenidos de esta clase y de utilizarlos para aprender, por supuesto. Pues bien, comenzamos entonces esta clase del lunes 7 de junio. Se está grabando como es costumbre. Ya está Juan Pablo Pineda con nosotros, está también Eduardo Mella. Los demás que se vayan integrando para que queden presentes. Ahí vamos a ir voceándolos en la videoclase. La semana pasada estuvimos revisando los textos noticiosos como parte de los textos argumentativos, perdón, los textos expositivos. Ahí se me había pasado para el otro curso. Los textos expositivos, dentro de ellos se desprende otra subcategoría que se llama textos noticiosos. Y cuando uno lee una noticia, hay un fenómeno de flujo de información que se llama pirámide invertida. Bueno, aquí lo que tenemos en la imagen no es una pirámide, pero es un triángulo. Pero se entiende que cuando se habla de pirámide invertida, se refiere a que la información fluye de la siguiente manera, se expone de la siguiente manera. En el título de la noticia, que se compone de tres partes, epígrafe, titular y bajada, encontraremos lo más importante de la noticia, lo más relevante. Por eso, cuando uno lee solamente esa parte, ya debería quedar informado o relativamente informado. Y si uno quiere después profundizar, va a ir a los detalles que se van a encontrar en el cuerpo de la noticia, en la parte donde ya está lo menos relevante, pero que también son precisiones que pueden ayudar a entender mejor el contexto en donde se produjo el hecho noticioso. Pero recuerden que siempre en el epígrafe, titular y bajada va la información más importante. La semana pasada explicábamos que esto sucedía porque los corresponsales de prensa tenían poco tiempo, tenían poco espacio y además comunicaban sus titulares por telégrafo, entonces había que usar lenguaje telegráfico, un lenguaje bien sintético porque sabían que en algún momento el editor del diario podía recortar su noticia y iba a sacar alguna parte que era importante, por eso había que poner todo lo importante al principio, para que no se recortara. Pero vamos a dejar macerando ahí eh, este contenido de los textos noticiosos porque todavía no lo vamos a ocupar. La semana próxima sí se va a retomar esto. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hoy día vamos a conocer el insumo que vamos a utilizar como texto de información para elaborar nuestra noticia. Es decir, cuando tengamos que empezar a redactar nuestro propio texto noticioso, lo vamos a hacer en base al texto que vamos a ver hoy día, que es un texto literario. Pero antes te hago esta pregunta, y que me la conteste con toda sinceridad. ¿Tienes frío o no tienes frío? ¿Cómo está la cosa? ¿Tienen frío, chicos, o no? Está harto No. heladito. ¿Cómo? Sí, hace harto frío. Ahí está afuera, ¿cierto? Sí, una cosa de asomarse un poco a la puerta y se da cuenta que está bastante helado, ¿no? ¿Son todos de Valdivia acá, o no? Eduardo parece que no, ¿no? Eduardo, ¿de dónde vienes? ¿De qué ciudad? ¿O del norte o del sur? ¿O eres de acá? Yo vivo en Niebla, o sea, estoy viviendo en Valdivia, ahora soy de Niebla. Ya, ok, vale. Entonces tú estuviste gran parte de tu vida en un sector costero, así que entenderás lo que es tener frío, ¿no? Y por Yo supuesto, vivía en Punto Natales.
En Puerto Natales, mira, más al sur de Valdivia, ¿ah? Más frío todavía, más helado. Mientras más nos acercamos al polo sur, ¿cierto? Más frío es. En la jornada diurna me hablaba, Profe, pero allá en Niebla es menos frío que acá en Valdivia. lo que pasa es que es un frío de ventisca marina, ¿ah? Entonces probablemente es distinto a cómo se siente acá, que la ciudad está inmersa literalmente en una parte baja, rodeada de río. Entonces también es verdad lo que dices, la humedad de acá es diferente a lo que pasa en la costa. Pero allá no me va a decir que no hay vientos fuertes, ¿cierto? Y marejadas, que uno está ahí un rato y se congela porque, ¿cierto? Afecta el cuerpo. ¿Cómo nos capeamos el frío? A ver, ¿qué me puede contar? ¿Con qué se calefaccionan, chicos, en esta época de otoño? Su vinito. Su vinito que navegado, ese, ¿ya? Calientito para recuperar, sí, también sirve. Pero aquí, ¿qué métodos de calefacción pueden usar ustedes? A ver, cuéntame un poco. Buenas tardes. Hola, buenas. La cocina Pélex, profe. La cocina o la estufa a pellet, ¿ya? Hay algo que una vez alguien me dijo que la estufa, yo no tengo estufa a pellet, tengo estufa a combustión, a leña, la clásica. Y hay alguien que me dijo que el calor del pellet es muy diferente a la leña. ¿Por qué? Porque uno enciende la estufa y tiene la ventaja en el pellet que enciende muy rápido. Toma la temperatura máxima en muy poco tiempo. Pero la estufa a combustión o leña no, porque hay que hacer astillas, prender el fuego, hacer que arda, ¿cierto? Y luego empieza a hacer brasa, entonces demora eso. Pero al parecer, lo que sucede, lo que me contaron era que cuando el pellet se apaga, cuando la estufa pellet se apaga, pierde toda la capacidad calórica y la casa o el lugar donde está se vuelve a enfriar. En Sí, cambio, profe, nosotros tenemos acá en la casa, tenemos una de pellet, ujú, pero no, se apaga y la casa se llena se otra vez. cela al tiro y no, no, porque nosotros hartos años vivimos harta a la leña ya en la Ujú. costa, pero acá con pellet no es diferente el calor. Y además dicen que, bueno, eso Bueno, es que igual de todas igual mi maneras, casa es chica, igual se centra mucho el calor. ya, está bien eso porque igual ahí se recupera más rápido el calor. Y bueno, también hay que decir que las estufas de pellets son prácticas, por ejemplo, para las personas adultas mayores, porque ellos no tienen que estar picando leña ni haciendo astillas. Todo al parecer se vuelve más fácil, más práctico con este tipo de tecnología. Y para los que somos más amantes de la leña, tenemos que hacer el ejercicio de entrarla, ¿cierto? Ponerla arrumada en el lugar, almacenarla, Comprarla, comprarla también. comprarla todos los años. Claro, sí, sí. No, no tiene comparación la combustión de leña. Ujú. También están ¿Alguien tiene cocina a leña por ahí, por casualidad? Yo sí tengo cocina y combustión. Exquisita la cocina a leña, porque yo me acuerdo siempre de mi abuelita, que en paz descanse, ella hacía hasta pan ahí porque tiene horno, ¿ah? Cocinaba y se calefaccionaba con el mismo aparato. Entonces, claro, otro calor también, ¿eh? Y bueno, ¿alguien por ahí ocupa estufas eléctricas? Yo nada. ¿No? Gastan mucho, ¿cierto? Yo ocupo a gas, calefacción a gas, Calefacción acá también, ya mira qué aquí en mi interesante. casa. Ya. Mucho cuidado con las fugas porque de repente uno se puede quedar dormido con el tema del monóxido de carbono. Hay que estar muy atento a que la estufa esté siempre con buenas mantenciones, con buena seguridad, ¿no? Pero también es un calor bien radiante y bien que toma temperatura bien rápido, ¿eh? Así que también es una buena tecnología. Pero así lo hacemos en el sur. Bueno, en Santiago, las personas que son de allá tienen restricciones de emisión de contaminantes, entonces no pueden usar leña y bueno, el pellet por ahí nomás también, pero lo que más se utiliza allá en la capital es la calefacción eléctrica o también la calefacción a parafina, ¿no? Pero en fin, como sea, a ver, ¿quién de ustedes tiene un café aquí? Yo no alcancé a prepararme uno porque quería tener un cafecito o un tecito, algo calentito también para poder ir eh, tomando durante la clase para poder tomar temperatura. ¿Alguien se hizo un café? ¿Se alcanzó a hacer un té? ¿O ya tomaron once hace tiempo atrás ya? No, profe, yo ya tomé once, pero ahora me voy a hacer un café para acompañarlo. Ya, eso. Eh, También es una buena manera de capear el frío. Pero, ¿saben por qué les hago esta pregunta? Porque quiero hacerlos entrar en contexto con el tema que vamos a utilizar hoy día. Porque, bueno, yo podría haber ido directamente a la página 19, ¿saben, chicos? Leamos el poema, respondamos las preguntas y listo. Pero yo quiero que esta clase sea diferente, que te haga pensar también sobre el tema que vamos a ver hoy día.
Y específicamente, el frío es el protagonista de esta clase. Si tú estás con la fortuna de contar con calefacción en tu casa y estás en un lugar herméticamente cerrado, no tienes algún chiflón de viento por ahí en alguna ventana o alguna puerta que está mal cerrada, tienes la suerte de contar con eso. ¿Ah? Es una real bendición estar eh, en un lugar donde haya calor de hogar, a diferencia de lo que ocurre en la calle. Y eso es lo que queremos ver hoy día, esta noche, cómo funciona el tema de las personas que están sobreviviendo en la situación de calle, pero en este contexto de pandemia, porque es muy diferente lo que pasaba antes con las personas de situación de calle, sin que estuviera la pandemia, pero ahora parece que hay que redoblar los cuidados. Entonces, imagínense cómo lo harán para sobrevivir estas personas que no tienen casa, ¿no? Estas personas que no tienen hogar, que no tienen dónde llegar y que de alguna manera hacen lo posible por sobrevivir a estas extremas temperaturas que están recién empezando. Valdivia dicen que tiene otoño, pero parece que pasará directo al invierno sin otoño porque empieza el frío. Cuando hay frío, no llueve, pero cuando para el frío, empieza a subir la temperatura, ahí uno sabe como valdiviano que va a empezar la lluvia. Y cuando para la lluvia, vuelve el frío. Y así estamos todo el invierno. Claro, tenemos 6 meses de invierno. Exactamente, medio año, ¿cierto? En puro invierno. Pues bien, vamos a comenzar primero esta clase viendo un fragmento del reportaje de Canal 13, específicamente del noticiario T13, donde se habla sobre las temperaturas bajas que preocuparon a los capitalinos en esta pandemia por las personas que viven en situación de calle. Así que te invito a que lo revisemos en unos breves minutos, a ver de qué se trata, cómo están viviendo estas personas en esas condiciones extremas de temperatura. ¿Y eso qué es? ¿Para lavarse las manitos? Alcohol con jabón y solo. No son ni las 10 de la mañana y al costado del río Mapocho, Atilio y los hermanos Eric y Rodrigo se lavan las manos con lo que tienen para tomar desayuno. Y hay altos fierros botados ya por una cosa. ¿Ya se los venden? Sí. Viven de lo que les dan, de lo que encuentran en el mismo río y de las donaciones que Atilio recibe por tener un carnet que acredita que es una persona en situación de calle. Pese a la precariedad, a la pobreza, se organizan. Armamos una sopita tipo consomé y Una ahí sopita. nos estamos. ¿Una sopita? Sí. Todos los días. A compartir el té de la mañana llegan algunos otros que viven de las monedas que los pocos que circulan por la ciudad pagan por una limpieza de vidrio o simplemente por generosidad. No hay mucho, pero se reparte igual. Frío, claro, pero eso no es lo más importante. ¿Y las noches? ¿Cómo son las noches? La- Sobre todo acá con las estas no- temperaturas. Las noches igual son heladas, hasta las noches igual. Frío igual helado, pero aquí en la carpita aquí no se pasa frío, sí. Porque igual tengo hartas curecamas así dentro de la carpita. Bien tapados. Sí, y ahí no paso frío. Hay que ponerle un techito, ¿no? Para que no se vaya a derrumbar la carpa, porque igual esa cuestión derrumba esa cuestión. Pero no van a salir de acá aunque caiga nieve. Aunque caiga allí, aunque caigan rayos, no va a salir de aquí. Y esa pareciera ser la opción no solo de Atilio, de Eric y Rodrigo. Las carpas comienzan a abundar en la zona centro de la capital. No son ni una ni dos, son muchas más. Es difícil tener un número. Hay un número oficial que habla de aproximadamente 15.000 personas en situación de calle. Como fundación venimos diciendo hace mucho tiempo que son más de 20.000. El problema es que no contamos con un registro, un censo que nos permita hacer un seguimiento a cómo se desplaza este fenómeno. ¿Te acostumbraste? ¿Prefieres esto a irte a un albergue, por ejemplo? No, aquí en la calle nomás, los albergues están muy peligrosos. Se roban todo. Nosotros ya tenemos celulares, de todo, entonces no estamos dispuestos a perder lo poco y nada que hemos ganado para que se pierda. Las bajas temperaturas de los últimos días activó la preocupación por las miles de personas que no tienen un techo. Los pronósticos para los próximos días incluso anuncian caída de agua-nieve en el sector del Cajón del Maipo. La nieve se centrará, como dije, principalmente en cordillera y no esperamos nieve ni chubascos de nieve en el sector oriente de la capital. Posteriormente a esto, y producto del ingreso de la masa fría, esperamos temperaturas mínimas bajo cero, entre 0 y 2 grados bajo cero en promedio
en toda la región metropolitana. A la realidad que viven los miles de chilenos que por opción o porque no les quedó otra viven en las calles, se suma también la realidad de los extranjeros que están a la espera de poder volver a sus países. Algunos han sido trasladados a albergues, pero hay otros tantos que siguen esperando en improvisados campamentos. Porque cada día está haciendo más frío, cada día se pone más complicado. Y también necesitamos, para poder preparar café y todas esas cosas para el frío. Las nubes comenzarán a llegar con el correr de las horas y los termómetros seguirán bajando en la antesala de un invierno que ya se asoma con especial crudeza para ese Chile que vive en pobreza y en las calles. Opiniones respecto a lo que hemos visto recién. Demasiado duro, muy triste, muy triste. Es una realidad que no se puede dejar pasar, ¿eh? Porque está ahí, ¿no? Se dieron cuenta de lo que pasó con la mujer colombiana que hablaban, porque los extranjeros también la están pasando re mal. Uno se acerca al centro y se encuentra familias enteras que están pidiendo dinero, ¿cierto? Incluso con los hijos ahí. Y algo que escuché por ahí, una persona que me dijo, bueno, si son extranjeros, estos son flojos, porque resulta que en vez de trabajar, más fácil es pedir plata en la calle. Ah, pero habría que pensar primero, de verdad, lejos de cualquier intención, para cualquier persona pedir dinero en la calle es algo sumamente indignante. Es algo que ha sacrificado su dignidad como persona para llegar a ese extremo. ¿Mm? Entonces, ¿qué opinan al respecto? Una mujer colombiana que estaba acostumbrada siempre al trópico, al calor de Colombia, ¿cierto? Más al norte del hemisferio, ahora pasando frío acá en el sur de Chile, ¿no? Y en Santiago. Que se encuentran con todo tipo de complicaciones para poder trabajar acá. Primero, a veces sus documentaciones, sus embajadas no le regularizan sus documentaciones, entonces eso le impide muchas veces encontrar un trabajo estable, aunque sea un pago mínimo. Hasta Sí, por ahí parte todo. validar su estudio y todo es un trámite, po. Los arriendos carísimos para ellos, y si no tienen un trabajo, ¿qué van a hacer? En Chile el más caro de Sudamérica, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, al final todo que se pone cuesta arriba, y más encima sumarle la pandemia, que complica más las cosas, imagínense cómo es. Bueno, Que la gente opina fácilmente, la gente opina fácilmente. Le es súper fácil criticar sin saber. Exacto. En vez de ir y preguntar, decir qué necesitas, te puedo ayudar en algo. Lo primero que hacen es criticar. Los tratan de flojos. No, yo no le doy al curadito de la esquina porque sé que la plata que le dé se la va a tomar en vino. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si al final estas personas también de alguna manera capean el frío con el tema del alcohol, ¿no? Y además ahogan sus penas y sus pesares en eso. De alguna manera pasan el día saturados en alcohol porque es una forma de olvidar, ¿no? Entonces, hay una circunstancia que los llevó a eso. También. Hay traumas, hay muchas cosas que acarrea a una persona. Eso no lo hace porque quiere. O sea, igual yo encuentro que ya no le parece está bien, bonito. es su realidad, pero igual ser alcohólico no debe ser muy agradable, despertar encañado todos los días, tiritón, me imagino, weón, vomitado, qué sé yo. Entonces igual si uno quiere cambiar eso, tiene que ser parte de tu voluntad también. Por supuesto, ¿no? Es algo sumamente difícil para la psicología humana de cualquier persona poder sobreponerse a un alcoholismo, ¿no? Es un tema que podría quedar incluso para otra clase, bien complejo. Pero miren, antes de seguir, quiero mostrarles lo que aparece en la página oficial de la Fundación Gente de la Calle. Una fundación que data de 1994 y tiene como lema lo que sale ahí abajo en la parte derecha: para que la calle no calle. Porque es verdad, yo les preguntaba qué tipo de calefacción tienen, cómo pueden estar en su casa en estas temperaturas frías, pero hay una realidad que está afuera a la cual nos podemos estar ajenos. Y para hablar de personas en situación de calle también tenemos que conocer la definición esencial de qué es una persona en situación de calle y además qué no es una persona en situación de calle, porque hay de todo. Entonces, esta fundación, Gente de la Calle, propone la siguiente definición.
¿Alguien quiere leerlo para que lo podamos compartir? Micrófono abierto para el que quiera, ¿cierto? Lea el texto que aparece en pantalla. Vamos, chicos, vamos. Ya yo, profe. Adelante. Ya dice. Personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo o justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen a una vivienda. Esto puede ser espacios públicos como plazas, calles, salida de hospitales o dentro de una oferta de hospederías o albergues que tienen organizaciones del sector público o privado. En teoría, es una situación temporal, aunque hay personas que llevan décadas viviendo en esta realidad. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias por tu disposición también y por tu ánimo de leer, ¿ya? Bueno, las personas en situación de calle, aparece destacado acá en la primera frase, que son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos. Porque tener salud debería ser considerado, bueno, es un derecho humano, básico, pero a veces este derecho no es igual para todos, ya lo sabemos. La educación, lo mismo. Tener una casa, tener un techo donde llegar también debería ser un derecho garantizado. Trabajo, justicia también son demás derechos. Y además se ven enfrentados a resolver sus temas de habitabilidad. O sea, duermen en lugares que no constituyen o no son una vivienda propiamente tal, ¿no? En los espacios públicos, en plazas, en calles. Bueno, salidas de hospitales, a mí me parece interesante esto. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitar las urgencias del hospital regional de noche, ¿eh? No sé si se han dado cuenta de esto, que bueno, yo una vez fui a ver a un amigo que se había accidentado y fui a la sala de espera en la noche del hospital regional, en urgencias, en el sector urgencias, y la realidad es conmovedora. Hay gente que ocupa un rinconcito de ahí, de esa sala de espera, mientras la gente está siendo atendida. Hay otras personas que están por ahí escondidas en un rinconcito y usan este lugar para capear el frío, ¿no? Para vivir ahí. Entonces, ¿cómo se puede llegar a este nivel de abandono de parte de las organizaciones políticas, sociales, ¿cierto? Y estas personas siguen existiendo ahí y no se resuelve este tema, ¿no? Estamos al debe como país con este problema de las personas en situación de calle. Ahora bien, dice acá abajo que en teoría es una situación temporal, o sea, pasar por la calle para cualquier persona debería ser algo pasajero. Mientras se arregle su situación, quizás cayó en la calle, pero tiene que salir de ahí. Pero la realidad muestra que también hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad, incluso mueren en la calle. Esto es lo que nos muestra Fundación Gente de la Calle. Ahora bien, te voy a mostrar otro video que nos va a hablar un poco ahora del enfoque estadístico. ¿Cuántas personas, a todo esto se acuerdan? En el video anterior, ¿cuántas personas en situación de calle existen en Chile? Lo dijeron por ahí rápidamente. Más de 20.000. Eso. Más de 20.000 personas. 15.000. 15.000 dijeron, pero el caballero dijo que probablemente a estas alturas son 20.000 porque no se ha hecho un censo actualizado. Esta información de 15.000 data del 2011 y ahora debe ser mucha gente más todavía y con mayor razón con los temas de pandemia. Veamos este video para seguir entrando en contexto antes de analizar el poema que vamos a revisar esta noche.
Ahora sí tenemos un poco más claro el panorama de los datos. ¿Qué decía el video? 12.255 personas, pero ese número debe haber crecido con el tiempo porque esta medición es de 2011. Miren, aquí tengo los mismos datos que aparecían en el video por si se te han pasado muy rápido, porque el video los muestra muy rápido. Aquí están ahora con más detención. Leamos lo que dice. Estos datos oficiales sobre personas en situación de calle datan de 2011, en un catastro calle que se hizo en esa oportunidad, una especie de censo a estas personas que habitaban la calle. Diversas organizaciones de la sociedad civil coinciden en que hoy, miren, estamos hablando del año 2017, por favor, 2017. Han pasado ya 4 años casi. 4 años. En ese tiempo bordeaban los 20.000 personas en situación de calle. O sea, ese número al comienzo de 12.000 subió a 20.000 y ahora debe estar más arriba todavía. Sin embargo, 30.000. Sin embargo, los últimos datos oficiales del Catastro Calle 2011 nos permiten exponer algunos datos relevantes de esta población. 12.255 personas viven en situación de calle según el Catastro Calle 2011. 47% de estas personas habitan solo en la región metropolitana, es decir, en la capital se concentra casi la mitad de todas las personas que hay en Chile que viven en esta situación. Claro, Santiago es grande, por eso se explica un poco de por qué ocurre eso. 16% del total son mujeres y el 84% son hombres. Hay más hombres que mujeres en la calle. 6,5% son menores de 18 años. Esta realidad es indignante. ¿Cómo los niños pueden estar también en la calle? 16,6% son mayores de 60 años. Y esto me llama profundamente la atención porque ¿cómo es posible que en nuestro país una persona que, independiente que haya cotizado o no en las fondos de pensiones, no tenga la oportunidad de tener más de 60 años y vivir una vejez digna, de tener su casa, de tener un lugar donde llegar, ¿m? De vivir sus últimos años como corresponde a una persona digna? ¿M? Pero no, algunos están en la calle y son un preocupante 16,6%. El 15,38% de estas personas presenta discapacidad psíquica. Imagínense, es más complicado el tema todavía. 44 años es el promedio de edad de una persona en situación de calle. 5,8 años es el promedio de permanencia en la calle. 8,3 años el promedio de educación formal. Pero un abismante 18% de esta medición de 2011 declara que no sabe ni leer ni escribir. 68,3% realiza algún tipo de trabajo porque hay que parar la olla, como se dice coloquialmente, hay que tratar de subsistir, entonces hay personas de estas que trabajan. Y las actividades más frecuentes en este caso son vendedor ambulante, cuidador de autos, cartoneros, carga y recarga, construcción, entre otros. Esto es lo que dice la estadística nacional de la fundación que estoy mostrando. Ahora bien, otro texto que es importante leer es este que está acá. En el informe anual de 2015 de situación de los derechos humanos en Chile, que es un tema tan retocado, ¿cierto? Siempre se habla en los medios de prensa, los derechos humanos, pero veamos esto, lo que pasa con este tema de la calle. La Fundación Gente de la Calle expresó su convicción de que, atención con esto que voy a leer aquí, por favor, mucha atención, no pueden ser consideradas personas en situación de calle los menores de 18 años, los mayores de 60 años y quienes estén afectados por alguna discapacidad mental. Aquí da su explicación también la misma fundación. ¿Por qué? Porque respecto a ellos son reconocibles un conjunto de normas que garantizan la obligación de protección. Es decir, el Estado está obligado a proteger a estas personas. Los menores de edad debería cubrirlo, ¿cierto?, los organismos como por ejemplo Sename, pero la realidad nos muestra que en las noticias ha aparecido muchas veces que Sename es prácticamente un infierno para un niño de hoy y prefieren estar en la calle. Por otro lado, el Senama, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ocurre lo mismo para las personas que tienen más de 60 años. Esta institución, junto a otras más, debería hacerse cargo con mayor fuerza de estas personas. Pero también ha pasado que hay casos en donde tú le preguntas a una persona mayor de 60 años si quiere ir a una hospedería a recibir ayuda, a dormir en una hospedería, y te dicen que no, porque algunos no quieren moverse de la calle. Están tan acostumbrados, están puestos ahí, que no quieren moverse de ahí. Ahora bien, en el video que vimos anteriormente también hay un muchacho más joven que decía, en hospedería yo no voy porque ahí es peligroso, porque claro, hay peleas, hay robos, tú llegas con cosas y te roban ahí.
Eso pasa en las hospederías. ¿Cómo puede pasar esto entonces? Bueno, entonces una persona como esta se entiende por qué está entre la espada y la pared y le cuesta tomar una decisión de salir de ese sistema. Segundo párrafo dice, fuera de los grupos vulnerables, los datos oficiales nos señalan que estamos frente a un número abordable de sujetos. Esto quiere decir que estos 20.000 o lo que sea, ya pongamos que Elías Durán tiene razón y son 30.000 ya, pongámosle que sea. Pero no es un número tan grande. Es un número que podría solucionarse si, atención, aquí viene lo importante, la mayoría de ellos expresan su deseo de abandonar la calle. Ellos quieren hacerlo, pero no pueden. Y que el trabajo realizado por distintas instituciones ha demostrado que sí es posible, especialmente cuando concurren, y esto me llama mucho la atención, miren, especialmente cuando concurren voluntades, recursos y planes adecuadamente diseñados para lograr la inserción social y la plena recuperación de los derechos de las personas en situación de calle. O sea, no solamente es la falta de recursos el problema, sino la falta de voluntad. Oye, por favor, ponerse la mano en el corazón, los políticos, la gente de la farándula, la gente de la tele, ¿cuántos millones de pesos se mueven en tanta cosa inútil? Y aquí estas personas siguen existiendo ante la impotencia de toda la sociedad. Ahora bien, miren, esto es una verdad incómoda. Díganme que no es cierto. Cuando muere un famoso, todo el mundo lo llora y lo extraña, como tenemos ahí el personaje del lado izquierdo de la foto. Pero ¿qué pasa cuando muere alguien de la calle? Exprésense, por favor. Micrófono abierto. Nada, se muere nomás y era. Ujú. ¿Quién lo No sé si recuerda? se contará, no sé. Nunca No, sabemos cómo se llama a veces esa persona y qué pasa con ellos, si alguien reclama, si son sepultados, si logran tener una sepultura digna como cualquier otro ser humano. A mí siempre me asalta esa duda si alguien se hace cargo. es un buen punto lo que han tocado ustedes, porque, claro, ¿qué pasa cuando muere una persona en la calle? ¿Fosa común? ¿Tendrá su ataúd, su urna como corresponde a un ser humano? ¿Qué pasará con su cuerpo? Algunos incluso me han contado por ahí que terminan como sujetos de estudio para las universidades, toman su cuerpo para las salas de anatomía en las carreras de medicina. También Sí, un pasa. amigo igual me dijo lo mismo. En fin, esto díganme que no es verdad. Muere un famoso, todos pierden la cabeza. Como pasó con Diego Armando Maradona, un gran acto del fútbol, fallece él y todo el mundo perdió la cabeza. Los que les gusta el fútbol sobre todo. Pero cuando muere alguien de la calle, lo hace en el más completo anonimato. Sí, las noticias estuvieron como una semana dándole duro. Claro, así mismo debería ser la cobertura mediática para este problema país que no está solucionado. Aunque nos hagamos los cuchos, aunque queramos meter la basura debajo de la alfombra para que no se note, nuestro país tiene un problema social de la gente de calle. En la página 19 de tu libro, ahora sí toma tu libro porque vamos a ir a la página 19, vamos a encontrar dos cosas ahí. El poema Nada, transcrito en su versión original, de Carlos Pessoa Vélez, y al lado derecho vas a encontrar una breve biografía de su autor. Vamos a conocer quién fue Carlos Pessoa Vélez y también vamos a leer este poema Nada, antes de dejarte como tarea esta semana que hagas las preguntas asociadas que son muy sencillas de resolver. Pero quería relatarles todo este contexto para entender ahora con mayor precisión lo que nos va a contar esta historia que está hecha en el género lírico. Es un poema, estamos leyendo un poema. No estamos frente a una noticia, estamos ahora frente a un poema, a un texto literario. Y aquí vamos a conocer una historia que es muy similar a lo que hemos estado revisando hasta aquí. Vamos primero con lo que tiene que ver con su biografía. Quiero que veamos primero quién fue Carlos Pessoa Vélez, porque hay que conocer al autor, ¿no? Pues bien, ¿alguien quiere leerlo? Juan Pablo, ¿estás ahí? Ay, profe, yo no he podido mejorar mi lectura y eso que de verdad que leo más, Es tu momento pero de intentarlo. Te voy a pedir que leas solo el primer párrafo hasta 1908, solo eso. Ya, pues, Suficiente. Juan. Carlos Pessoa Vélez, poeta, periodista, autodidacta, autodidacta, chileno. Nació en Santiago el 21 de julio de 1879 y murió en esta misma ciudad
El 21 de abril de 1908. Te hago una pregunta, Juan Pablo. ¿Tú ¿Sí? tienes buenas habilidades en matemáticas? ¿Te consideras bueno para las matemáticas? Resuélveme esta pregunta. ¿Cuánto vivió en No. años Carlos Pessoa Vélez? Así al ojo. ¿Mm? ¿Cuántos años vivió? Según la información que tenemos ahí en el primer párrafo. 20 años, algo así. Casi. Está cerca. ¿Cuánto vivió? Hagan la resta, a ver. 19 años vivió. No. Si tienen calculadora, si tienen papel y lápiz, o lo pueden hacer mentalmente, ¿cuánto es 1908 menos 1879? Van a dar con la edad en la que tuvo Carlos Pessoa Vélez cuando murió. 29 años, ¿no? 29 años de 29. ella. Muy bien, Eduardo, muy bien, Bruni. 29 años tuvo cuando falleció Carlos Pessoa. La primera pregunta que asalta en este momento es, ¿por qué murió tan joven? Sigamos leyendo la biografía. A ver, Eduardo, dale. Siguiente parte del párrafo. Hijo de madres sola, Elvira Jaña Ujú. fue adoptada por un matrimonio mayor quienes le dan los apellidos Pessoa Vélez. Toda su obra poética y periodística la publica en el diario y revista, los que fueron recopilados después de que muriera aquejado de su tuberculosis. Eso es. Aquí hay detalles importantes. Gracias, Eduardo. Hay detalles importantes aquí. Primero, parte diciendo el segundo párrafo que es hijo de madre sola. Y aquí hay que ponerse a pensar en los zapatos de Elvira Jaña. Elvira Jaña, su madre, toma la decisión más triste de su vida, la decisión más fuerte de su vida. Y sabe que ella no puede criar a este hijo. ¿Mm? Y lo da en adopción a un matrimonio mayor, porque siempre se busca generalmente alguien que tenga estabilidad, entonces matrimonio de personas mayores. Y ellos le dan los apellidos Pessoa Vélez. ¿Mm? Dice más abajo que toda su obra poética, toda la obra poética de Carlos Pessoa y la obra periodística que él tuvo, la publicó en diarios y revistas. Y obviamente eso fue recopilado después de que muriera. Vuelvo arriba. ¿Cuáles son las dos profesiones de Carlos Pessoa? Él fue poeta y además fue periodista. Y suma una palabra muy interesante ahí que dice autodidacta. ¿Saben qué significa eso? Cuando se maneja sola la persona. Correcto. Cuando una persona aprende solo un oficio, sin necesidad de ir a la universidad, eso es un Así es. autodidacta. Por ejemplo, aquí, periodista, Carlos Pessoa jamás fue a la universidad, pero él aprendió el oficio probablemente viendo a otro periodista y se nutrió de eso y se transformó en un periodista de la época muy famoso. Y además era poeta. Entonces, lo más indignante es que murió a los 29 años, ya hemos hecho el cálculo. ¿Y por qué murió tan joven? Porque murió aquejado de tuberculosis, una enfermedad de la que tú y yo jamás podríamos haber muerto ahora en este siglo XXI, porque existe una vacuna que te ponen cuando tú tienes más o menos unos 3 años, que se llama la BCG, la vacuna del bacilo de Koch. Ya gracias a esa vacuna nadie se muere en Chile de tuberculosis, es una enfermedad superada. Pero en ese tiempo, en el año 1908, Carlos Pessoa se contagia de tuberculosis. Es algo como lo que está sucediendo con el COVID, no sé si se entiende la analogía. Eh, no existía la vacuna en ese tiempo y Carlos Pessoa muere a los 29 jóvenes años, dejando toda una carrera exitosa por delante. Se fue jovencito Carlos Pessoa. Estos son los detalles biográficos que tenemos sobre el autor. Pero ahora vamos a ir a su obra. Estamos leyendo el poema que se llama Nada, de Carlos Pessoa Vélez, y aquí tengo en pantalla el primer párrafo, que a todo esto, en la poesía, cuando estamos leyendo un poema, no se llaman párrafos, sino que se llaman estrofas. Y cada estrofa en un poema tiene líneas, que vamos a llamar versos, por si no lo sabía. Estamos en la primera estrofa del poema, para los que tengan el libro impreso, lo tienen completo ahí. Estamos en la primera estrofa y tiene 4 versos. Bruni, por favor, lee tú lo que sale en pantalla. Ok. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez
Un perdido. Lo que ha leído Bruni es la primera estrofa de este poema y ya nos está mostrando la descripción de alguien que aparece en la historia. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Aquí da la descripción detallada, fíjense, da detalles importantes de su descripción física. Era joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido. Además, siempre andaba cabizbajo. Y aparece una precisión ahí en la última frase, tal vez un perdido, o sea, tal vez alguien de la calle. ¿Mm? ¿Les suena, no? Mm. Vamos. Elías, tu turno, por favor. Un día de invierno lo encontramos muerto dentro de un arroyo, próximo a mi huerto. Varios cazadores que sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada de lo extinto, ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos más detalles. Dice que un día de invierno, y aquí tenemos que volver al tema del frío, porque esto es importante, ¿ah? Aquí se entiende el contexto cuando nos ponemos a pensar en el frío. Un día de invierno lo encontramos muerto. Y además da una precisión. ¿Dónde estaba muerto ese joven? Dentro de un Arroyo. dentro de un arroyo. Arroyo. Eso. Aquí tenemos un detalle importante que no puede pasar por alto. Está dentro de un arroyo. Ahora la pregunta es, ¿saben qué significa la palabra arroyo? Un Un río, riachuelo estero, correntoso. Como un De nuevo, canalcito. porque no sé. Un canal, Un, ya, un Sí, como un río. un canal. pequeño río Ok, común. muy bien. Un estero también, ¿cierto? También podría ser. Entonces, ¿cómo puede llegar una persona a encontrarse muerta dentro de un arroyo? Podemos tejer muchas conclusiones o muchas especulaciones de cómo puede haber sucedido este hecho. Probablemente ustedes dirán, a ver, Lo ¿cómo cree mataron. usted que murió? Lo mataron, ¿cierto? Puede haber sido que lo mató otra persona. Puede ser un asesinato. ¿Qué otra tesis se puede tejer de esto? O simplemente puede haber Estaba muerto de borracho. hambre y de frío. Murió de hambre y de frío, también puede ser, ¿verdad? O a lo mejor se tomó su vinito, se le pasaron los litros ahí, Puede que se haya quedado dormido, copeteado, dijo. claro, y cayó al agua y se ahogó. ¿Mm? También, ¿por qué no? Sí, po. Pero ya lo primero que llama la atención a las autoridades es que no será que alguien lo mató, entonces tiene que haber una investigación. Y por eso dice que, primero, los que lo encuentran en la mañana siguiente, o en ese momento, son los cazadores, ¿ya? Porque los cazadores era común que en Chile estuvieran ahí andando buscando liebres, por eso aparecen los lebreles. Los lebreles, para que vayamos viendo más rato en el vocabulario, nos vamos a dar cuenta que son una especie de perros que sirven para la caza, los lebreles, ¿ya? Ellos cantaban marchando, ¿no? Iban ahí probablemente haciendo sus cantos en la noche, anunciando que iban ellos, y ya habían cazado, ¿cierto? Venían con su casa lista, tenían para comer ahora, tenían para vender liebres, era la costumbre de la época. Y aquí viene lo importante, dice, entre sus papeles, ¿qué dice? No encontraron nada. ¿Qué significa En sus eso? papeles de antecedentes, ¿Ya? ¿Qué más? Aquí responde esto. que no tenía, no se sabía ni su nombre, no salía su carnet, nada. Eso es, ¿ya? Estamos hablando de una persona totalmente, como se dice en el lenguaje Era un NN. NN. Eso es. Una persona que no se sabía ni cómo se llamaba. Si era alguien de la calle, con qué carnet iba a andar? No tenía ningún documento en todos sus papeles. Ahora No, bien, aquí empieza la investigación. Los jueces de turno, que vienen siendo ahora como la policía de hoy día, hicieron preguntas a quién. ¿A quién le preguntaron primero? ¿Al? al guardia Vecino nocturno. Pérez. No, arriba. Al guardia nocturno. Al guardián nocturno. Miren, para que entendamos esto hay que ponernos en contexto. En el año 1900 de Chile, en Chile de 1900, el guardián nocturno era una persona que se le pagaba para que vigilara durante la noche. Generalmente se paraba en una especie de torre en la altura y él podía ver todas las calles, o la mayoría de las calles de cerca, y se dedicaba a vigilar que no ocurrieran cosas raras en la noche, porque la noche es peligrosa, ¿ya? Entonces la iluminación ahí, poca luz, y él estaba siempre pendiente de qué pasaba. Entonces es obvio que las autoridades al primero que se dirigen es al guardia nocturno. Oiga, ¿usted vio algo? ¿Por qué pasó que este joven lo encontraron muerto? Y él dice que no sabía nada del extinto. Es decir, no tenía idea.
O sea, esta muerte sucedió tan repentinamente que ni siquiera el guardián pudo alertarse. Y además, ni los vecinos sabían. Aquí aparece una rima, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Nadie sabía qué pasaba. Simplemente se encontró muerto este joven. Seguimos leyendo. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco. ¿Les suena? Y un chusco que oye las conversaciones. Alguien siempre tiene que haber. Mira, aquí es como que yo me imagino la escena. A la mañana siguiente está el cuerpo ahí, mientras viene el servicio médico legal a levantar el cuerpo, se agolpa la gente, porque siempre llega la familia Miranda, ¿sí o no? Familia Miranda ahí, hay comentarios, hay conversaciones entre ellos, y una chica dijo que sería un loco o algún vagabundo que comía poco. ¿Ya? Todos conocían más o menos quién era este joven, ¿cierto? Porque lo habían visto. Y alguien tiene que llegar siempre a meterse en la conversa, un chusco que oía las conversaciones, se tentó de risa, le dio risa. Vaya unos simplones a agregar esta parte, ¿cierto? Ya. Ahora el poema nos va a cambiar el contexto. Ya hemos dejado esta escena donde encuentran al cuerpo y ahí la investigación, pero ahora pasamos a la parte más triste del poema, que es su final. Una paletada le echó al panteonero. Luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nada dijo nada, nadie dijo nada. El relato o la fotografía de su funeral. Un funeral en donde murió totalmente solo, desconocido, nadie estuvo ahí, solamente estaba el que tenía que echarlo en tierra. Tomando su pala, le echó la última paletada, dice, lió un cigarro, se armó un cigarrillo, porque en ese tiempo no se vendían cigarrillos en el kiosco como ahora, que estaban armados, había que hacerlos, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Y tras la paletada, nada dijo nada, nadie dijo nada. Ahora, para que te quede mucho más claro el poema, porque lo hemos leído por primera vez, quiero presentarte lo siguiente. Miren, antes de ver eso, en la página 20 de tu libro dice, recuerde que el hablante lírico es el equivalente al narrador en un cuento novela. Cuando tú estás leyendo un cuento como el Caperucita Roja, hay una especie de voz que te va contando la historia, te va diciendo que la Caperucita va por aquí, se encuentra con el lobo, esa es una voz. Es como decir un personaje dentro de la historia o que está fuera de ella que va relatando la historia. Eso. Ese es el narrador, omnisciente se llama. Ese es uno de los tipos que hay. Pero el narrador viene siendo la persona que cuenta o esta voz que se siente que cuenta la historia. Y en la poesía no se llama narrador, se llama hablante lírico. No se olviden de esto. El hablante lírico es quien cuenta la historia en un poema. Se refiere a una voz del poema que no es lo mismo que el autor. Es decir, esta voz que hemos visto, que hemos casi escuchado en el poema, no es Carlos Pessoa Vélez hablándote la historia. Es un hablante lírico. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante con más precisión. Pero quiero dejarte esto, porque bueno, y si invitamos a un cantautor a recitar el poema, cambiará un poco nuestra percepción. Quiero mostrarte este video que dura 2 minutos 29 segundos, y quiero que puedas escuchar y ver el poema Nada de Carlos Pessoa Vélez, pero ahora recitado y musicalizado. Jorge Yáñez es. Sí, yo quiero que pongas mucha atención a lo siguiente. Quiero que pongas atención a la tonalidad del intérprete. Que pongas atención a la tesitura de su voz, porque aquí le da todo un efecto. Escucha el poema que hemos leído, pero ahora en voz de un cantautor que está acompañado de la música de una guitarra. A ver qué te parece y si puedes entender mejor el texto que estamos analizando. Te dejo este video que dura solamente 2 minutos 29 segundos. Era un pobre diablo que siempre venía
cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto cerca de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebrenes cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego le un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada nadie dijo nada. Una paletada le echó el panteonero, luego le un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Cambió la recepción del poema ahora que hemos podido escucharlo con una guitarra de fondo? ¿Se entiende mejor? Sí, profe. ¿Qué les ha pasado cuando escucharon el video? A mí como que me transmitió tristeza porque un hombre que muere y nadie sabe nada de quién fue. Bueno, él me hizo sentir así, pues. Es un sentimiento de tristeza. Y como que pega más ahí con la música, da como más pena, así. Más nostalgia escuchar No eso. sé, exactamente. Me parece muy bien, muy bien. Estamos más o menos en la misma sintonía. Esta realidad no puede pasar por alto. Lo que estamos viendo acá es algo que está ahí a la vuelta de la esquina. Probablemente has caminado por la calle y te has encontrado personas como estas, ¿no? Y uno está tan afanado en lo que tiene que hacer, en el trámite que tú quieres ir a hacer al centro, ir a comprar al supermercado, que estas personas pasan a veces inadvertidas. Miren, para entender mejor el poema, aquí les traigo el vocabulario, también aparece en el libro de lenguaje que estamos viendo. Una persona cabizbaja tiene que ver con alguien que está siempre con la cabeza inclinada hacia abajo. No sé si usted ha visto alguna vez una persona cabizbaja. Las personas cabizbajas también proyectan que su personalidad es así, triste, que es sometido. Pero son los que se encuentran más plata en la calle. Ah, claro. También es verdad porque van mirando hacia abajo. Ahora, una persona cabizbaja puede ser la razón puede ser por abatimiento. Eso significa que ha vivido una profunda tristeza. La gente que está quebrantada por algo que le ha pasado en la vida también suele tener este gesto, andar siempre con la cabeza abajo. Además tiene miedo generalmente al rechazo. Lleva tristeza consigo. Esa persona es cabizbajo. Así que este joven, si te fijan en el texto, cuando empezó, decía que andaba siempre cabizbajo. Por eso se concluye que tal vez era un perdido. Otra palabra del vocabulario que aparece aquí es lebrel. Y aquí tienen un lebrel, una variedad de perro que se distingue por tener el labio superior y las orejas caídas, el hocico recio, el lomo recto, el cuerpo largo y las piernas retiradas hacia atrás. Se le dio este nombre por ser muy apto para la caza de las liebres.
Son perros que aparecían en la historia, porque la historia decía que los cazadores llegaron con sus lebreles. Probablemente alguno de sus perros se alertó que que estaba este cuerpo ahí en el arroyo. Extinto significa muerto, fallecido. Una persona o un chusco es que tiene gracia, donaire, que es un pícaro, ese es un chusco. El que llegó ahí a meter la cuchara en la conversación que había era un chusco, un simplón, un sencillo, un ingenuo. Calar significa ponerse una gorra o un sombrero haciéndolos entrar mucho en la cabeza, ¿no? Eso es lo que hizo el panteonero cuando terminó su pega, como se dice, se caló el sombrero. Además dice liar, formar un cigarrillo envolviendo la picadura en el papel de fumar. En los tiempos de Chile de 1900 no se vendía tabaco como se vende ahora, que uno compra una cajetilla y vienen todos armados. Había que armar el cigarrillo como se está viendo en la imagen. Claro, ahora algunos se arman otro tipo de cigarrillos, pero claro, algunos ahora se arman otro tipo de cigarrillos, pero en esos tiempos No es desconocido eso. claro, en esos tiempos nos referíamos al tabaco. Así se fumaba antes, había que fabricar el cigarrillo que te iba a fumar. Paletada se refiere a la porción de tierra que coge la pala de una sola vez, ¿eh? Y por eso dice que tras la última paletada emprendió la vuelta. Eso se terminó su pega de enterrar a este hombre que murió completamente solo y se fue. Panteonero, que se usa mucho en el lenguaje de las teleseries de México a propósito de la variable diatópica del lenguaje. El panteonero es lo que para nosotros es el sepulturero, ¿eh? Sepulturero, dijera don Francisco. Exacto. Además, ¿saben de dónde viene la palabra cementerio? Del griego. En el griego, koimeterion significaba dormitorio. Así que para los griegos, según lo que ellos creían, cuando uno se moría literalmente se iba a dormir nada más, porque en algún momento habría que despertar. ¿Alguien puso algo en el chat o no? Sonó la alerta del chat. Ah, no, hay manita levantada. ¿Qué pasa? A ver, Juan Pablo, Bruni. Bruni y Juan Pablo, está en ese orden. ¿Quieren decir algo? ¿No? La Bruni tenía la mano levantada. No, fue accidental que pasé mi mano por ahí. Ah, ok. ¿Y tú, Juan Pablo, estás bien? Yo la levanté para que vieran que era la Bruni. Ah, ya, ok. Entonces, ahora sí, después de que hemos hecho todo este recorrido, que hemos conocido la realidad nacional respecto a las personas en situación de calle, que hemos visto el poema Nada en su forma escrita y además musicalizada por este intérprete que vimos en video, ahora es el momento de entender estas sencillas preguntas que se encuentran en la página 20. Y la tarea de esta semana va a ser muy simple. Solamente tienes que copiarlas en tu cuaderno, ¿ya? Porque no se pueden responder ahí mismo en el libro, no hay espacio. Copian las preguntas en su cuaderno, las responden y las envían como fotografías adjuntas al correo electrónico del profesor, por supuesto, como lo hemos hecho siempre, ¿ya? Fíjense que todas estas instrucciones, las preguntas, las páginas del libro, yo les tomé captura de pantalla y las envié antes de esta clase al WhatsApp de tu curso. Es decir, ahí está para que no se te vaya a perder. Y como siempre, esta clase, como está siendo grabada, va a estar ahí en la lista de reproducción para que tú la puedas revisar cuando quieras. Vamos a leer cuáles son esas preguntas. Primero, ¿cuál es, a tu juicio, el sentido del título del poema? ¿Por qué se llama Nada? ¿Por qué no le puso, por ejemplo, como título El vagabundo? O el joven rubio y flaco. O podría haberle puesto algo así como Una muerte inesperada. Pero no, le puso Nada. ¿Cuál será el sentido de eso? Usted puede expresar su respuesta totalmente personal. Letra B, ¿qué situación relata el poema? ¿Cuál es el hecho puntual que se muestra en el poema? Situación de calle. ¿Sí? Letra C, ¿de qué se trata el poema? Es muy diferente preguntar qué situación a preguntar de qué se trata. Cuidado con ello. Letra D, ¿con qué realidad específicamente social se vincula el poema? Ahí podría entrar lo que dijiste, Elías, ¿eh? Lo de las personas en situación de calle, eso venía siendo la respuesta a la D. Letra E, bueno, obviamente no me contesten respuestas telegráficas, hagan respuestas elaboradas para primer y segundo medio, porque tienen que escribir algo con esencia, no me pongan respuestas muy cortas, ¿ya? Letra E, ¿qué sentimientos le provoca el texto? Probablemente fueron distintos los sentimientos que tuviste cuando lo leíste a cuando lo escuchaste musicalizado. Relátame un poco qué sentimientos te provocó ese texto. Letra F, ¿conocen experiencias de personas que viven en la calle? Yo me acuerdo hace tiempo atrás que estaba la 100 pesos papá, no sé, los que son valdivianos me recordarán eso. Ah, sí. La 100 pesos papá, decía, 100 pesos era papá. muy simpática ella.
Y a mí me De Inés pasaron de varios Suárez, de chascos, ¿eh? Inés de Suárez. Sí, pues, Sí, de la Inés de Suárez. A mí me pasaron muchos chascos con ella, ¿eh? Porque una vez la pillé, pues. Me acuerdo que siempre nos reíamos, nos juntábamos con un amigo cuando yo estaba en la universidad, hacíamos voluntariado, así que trabajábamos con el Hogar de Cristo, con hospedería, así que salíamos a repartir café y pancito y toda la onda. Y una de las cosas que me pasó es que una vez la pillé, pues. Ella siempre pedía 100 pesos para pan y todo, y bueno, no se imaginaba, se compra pan. Pero se juntaba, tenía una junta ella con otra mujer que trabajaba ahí en la plaza, que le decían la araña. Y la araña era bien simpática porque era una abuelita bien garabatera La araña, que, sí. que se dedicaba a tejer ahí todo el día. Y en paz descansa. Claro, y ella vendía todas sus cosas ahí, guantes, gorros de lana, de todo tipo, ¿ah? Pero la particularidad que tenía era que si tú la pasabas al lado de ella y le quedas mirando mucho rato, te agarraba con un rosario que te lo encargo. Hay un Y una video vez, en YouTube. sí, y Sí. una vez vi a la araña con la 100 pesos papá, al final de su jornada, porque cuando ya la plaza estaba quedando vacía, porque eran como las 8 o 9 de la noche ya, y ahí descubrí que los 100 pesos papá no pedía nada 100 pesos papá, pedía 100 pesos para cigarros, porque se fueron a comprar su cajetilla de cigarros las dos, y fumaban ahí toda la cosa. Pero desafortunadamente, no sé qué le habrá pasado a la araña, pero la 100 pesos papá falleció. A mí me contaron mis amigos de las redes de apoyo, me contaron que ella había fallecido. 100 pesos, papá, no, todavía está. No, sí falleció. A mí me dijeron eso, no sé qué, no sé qué. ¿Seguro? Porque yo la vi hace como 2 meses, porque yo trabajo en las micro. Ya, Trabajo en la línea 1 y la he visto por ahí por la Inés de Suárez, por a la mí me, mamá. a mí me No, contaron pues La que dicen que araña, murió ella. la murió ella. araña yo sé que murió, po, porque ella vivía en Coyico. Ya, sí, Y sí, ella la Pero a araña. la, Ya. pero a la otra señora de 100 pesos, papá, ella le dio algo, una enfermedad, como un Sí, ataque y se murió así como muy rápido. eso mismo me habían contado a mí. Se dan cuenta que ni siquiera tenemos precisión con respecto a la información, porque estas personas pasan tan desapercibidas que pasa lo mismo con el joven del poema. Mueren y uno no tiene idea. Pero sea como sea, es una realidad de la cual no podemos estar lejanos. Miren, la letra G dice, el hablante lírico, ¿dónde se sitúa para escribir el poema? ¿Esta voz que te va contando la historia en el poema es cercano o es lejano? Me tienes que fundamentar, por supuesto, por qué crees que es eso. Esas son las preguntas que tenemos que hacer. muy cercano, lejano. Yo voy a esperar que si tú sientes cerca de esa voz o es alguien que te está hablando de forma lejana, apartado de ti. ¿Ah? Si te toca ese tema o es que te está hablando algo que no te llega mucho. Eso es lo que se refiere. Ahora bien, yo dejo estas preguntas y estas tareas para que lo hagamos durante la semana. La próxima semana, por supuesto que vamos a trabajar, ya vamos a empezar a analizar la lectura complementaria, que es la última actividad del semestre que estamos realizando. Ya en este momento hay que empezar a calcular promedio y todo eso, entonces lo único que nos queda en el semestre es la lectura complementaria, así que la próxima semana nos vamos a poner de frente a trabajar en ello. Decirles que, por supuesto que todas las guías que hemos tenido anteriormente, si alguien está atrasado en ello, por favor póngase al día, porque todavía queda semestre y no quisiera que nos pillara el final del semestre sin que hayas entregado todos tus trabajos para que hayas cumplido con tus deberes escolares y tengas buenas notas, ¿ya? Pero quiero finalizar esta clase dejándote esta imagen. Ahora yo creo que probablemente va a pasar que cuando vayamos caminando por la calle, los que tienen la oportunidad de ir a hacer algunas cosas ahí, o cuando vaya al súper, o cuando vaya a hacer sus trámites, eh, te vas a encontrar con personas así como las de la imagen, con su mano extendida para recibir ayuda. Entonces te pregunto yo, cuando los veas, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Vas a pasar de largo? ¿Vas a ayudarles? Quizá no solamente la ayuda en dinero, de dejar una monedita o algo, sino que también de pronto mirarlos a la cara, sonreírles, darles un poco de palabras de aliento. También hay varias formas de ayudar a estas personas. No solamente quedarnos con entregarle una moneda y salir huyendo de ahí con los nervios, sino que también poder expresarles un poco de aliento, de ánimo. Y ayudarlos también, por supuesto, porque ellos no están ahí porque sí. ¿Sí? Así que ojalá que cuando vayas por ahí haciendo tus cosas y te encuentres estas personas, empieces a abrir los ojos y por supuesto te acuerdes de esta clase, porque te vas a acordar Oiga, de... profe, Sí, yo cuando veo a personas en situación de calle, yo como que le hablo, que a mí me gusta conversar en la calle, como que le hablo,
Le hablo, le doy una monedita. Cuando trabajaba en un restaurante de ayudante de cocina, yo le iba a hacer unos cafecitos a veces, le dejaba afuera. Me A mí, gusta ayudar. a mí me pasó, mira, me hiciste acordar de una historia que tuve, pero la voy a contar rapidito porque ya se nos pasa el tiempo, pero quiero contarla porque no se nos olvide. Una vez trabajé también en un restaurante en Santiago, sí. Y en este restaurante, siendo de más o menos alta alcurnia, llegaba gente que, con mucho dinero, por supuesto, y pedía, por ejemplo, te pedían un bracerito de asado, ¿cierto? Ahí estaba armado. Yo me encargaba de servirlo porque trabajaba de garzón ahí. Y tengo tres, cuatro viejos de plata. Entonces te pedían el mejor vino, un vino de por lo menos 150 lucas ahí la botella. Imagínense, a ese nivel. Y se tomaban la mitad del vino nomás. eh, y el brasero de asado, ¿cierto? Tampoco, hasta la mitad, ¿no? Y yo creo que tengo que decirles que cometí una pequeña, nosotros hacíamos un pequeño procedimiento que no estaba normado, porque en los restaurantes está la instrucción clara de que toda la comida que el cliente compró y que pagó y que no consumió, tiene que ir a la basura. Y daba pena hacer esto, porque el protocolo del restaurante decía eso, toda la comida que sobra se va a la basura. Y nosotros para callados, bueno, aquí ya me pongo la soga al cuello, está grabando y todo alguien lo ve, entenderá que era algo de fuerza mayor. Nosotros juntábamos, me acuerdo, lo que había ahí, lo más decente, y armábamos comida, y pasaban todas las noches, cuando terminaba el restaurante de cerrar, todas las noches había una fila al costado en el pasaje donde se dejaba la basura, de gente esperando ahí, 7, 8, 10 personas, y nosotros le entregábamos a lo que pudiéramos, ¿no? Entonces, eh, para que vean cómo está el asunto de la desigualdad, ¿eh? Todo, cómo es, a veces gente que bota la comida y otra gente que la desea de tanto de corazón, ¿no? Así que, bueno, esto solamente para decir que esta realidad está cerca de ti, está en cualquier parte. Y es necesario que abramos los ojos y que nos toquemos un poco el corazón. Si algo podemos hacer más allá de simplemente pasar al lado de ellos, hágalo, no tenga vergüenza, porque ellos necesitan tu ayuda. Pues bien, muchas gracias por participar en esta clase, como siempre. Te doy un gran, gran abrazo, que tengan una linda semana. Ya queda poco para las vacaciones de invierno, prácticamente un mes de clases, así que pónganse al día en sus obligaciones escolares, no se dejen estar, y nos estamos viendo en 7 días más. Cuídense, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Una linda clase. Muchas gracias. Gracias a ti por participar también. Nos vemos. Nos vemos.